Quiero escuchar lo siguiente que decía Carlos Mesa el día de hoy a propósito de la posibilidad de un diálogo y luego voy a pedir el criterio de nuestros invitados. Por favor, escuchamos a Carlos Mesa. Nuestra propuesta de paz, por supuesto, es global e integradora. La propuesta de Comunidad Ciudadana consiste en convocar a una reunión nacional para acabar con las diferencias políticas y la dicotomía del fraude versus golpe. Sin renunciar a nuestra interpretación de los hechos y en homenaje al bien mayor de la patria, superar la polarización política que generan los discursos antagónicos entre fraude electoral y golpe de Estado, dejando de lado todas las acciones de confrontación, judicialización y persecución que la acentúen y potencien, y como consecuencia de ese espíritu, liberar a los presos políticos. En la propuesta de 6 puntos se establece también exigir el restablecimiento de los 2/3 y se abren a discutir los procesos por los hechos violentos de 2019, pero con una justicia reformada e independiente. Eso es lo que se conoció hoy en la Asamblea Legislativa. A ver, sale esta propuesta desde Comunidad Ciudadana. Les voy a pedir que a nuestros 3 invitados que podamos ser muy puntuales y muy racionales en el uso del tiempo, por favor. Diputado Guiteras, esta es la propuesta de Comunidad Ciudadana, a ver si nos explica algo más el alcance de esta propuesta de diálogo, de reencontrarse y de poner sobre la mesa varios puntos agendados a propósito de lo que está ocurriendo en el país. Adelante. Gracias, Jorge. Sí, la propuesta tiene como finalidad principal llevarnos a los bolivianos a la reconciliación. O sea, estamos viviendo momentos muy duros, momentos muy críticos. Estamos siendo golpeados por una pandemia mundial, por una crisis económica consecuencia de la pandemia. Y la única manera de afrontar esta crisis y de salir adelante es en unidad, es con reconciliación. Pero para reconciliarnos debemos dejar de lado todo lo que divide, debemos dejar de lado todo lo que confronta, todo lo que polariza. Y eso es el debate político entre golpe y fraude. Ese es un punto en el que no nos vamos a poder poner de acuerdo porque el masismo va a querer cambiar la historia y nosotros vamos a defender la verdad de los hechos del 2019. En ese sentido nosotros proponemos dejar de lado esa controversia, dejar de lado sin olvidarnos obviamente de la esencia de lo que pasó, dejar de lado eso y mirar hacia adelante, buscar la reconciliación de los bolivianos, buscar el trabajo en unidad, y para eso se necesita reformar la justicia, liberar a los presos políticos, transformar la justicia, y si tienen que existir procesos de investigación o juicios de responsabilidades, que se hagan por los conductos que corresponden, por una aprobación camaral de 2/3 y si eso se aprueba, pasar a un juicio de corte. Pero esto obviamente demanda primero que nada la voluntad política de las fuerzas políticas que tenemos representación en la Asamblea y además la reestructuración profunda de la justicia. Si no se reestructura la justicia profundamente, no vamos a poder avanzar en ninguno de los puntos que tienen como objetivo final reconciliarnos a los bolivianos para poder salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo atiende esta solicitud de diálogo, de un encuentro que sale desde Comunidad Ciudadana la gente de Creemos? Diputada Áñez, por favor. Bueno, nosotros como parlamentarios recibimos muy bien esta propuesta porque viene a querer resolver en cierta forma los conflictos que hay en el país, esta persecución política, este interés del movimiento al socialismo de poder cambiar la historia de nuestro país, de poder darle otra interpretación a la lucha de los 21 días del pueblo boliviano, que en realidad terminó precisamente con la huida de Evo Morales cuando se le comprobó a nivel internacional el fraude que existió en las elecciones del 2019, ¿no? Y nuevamente vienen los viejos actores políticos mandados y dirigidos por su jefazo Evo Morales a querer distorsionar la verdad y a querer desconocer precisamente la lucha del pueblo boliviano, porque un pueblo que en unidad logró derrocar a ese tirano que cometió algo que
Nunca antes se habían atrevido a meter en contra del pueblo, el poder desconocer su voto precisamente que fue emitido un 21 de febrero. Lo llevó a una votación, ese pueblo le dijo no, y él, como no salió elegido, pues precisamente cometió ese fraude reconocido a nivel internacional, y hoy, para lavar su imagen de él y de su cúpula masista, quieren cambiar la historia, correteando, aprendiendo, separando familias, engañando precisamente a sus mismos dirigentes. Entonces, creo que este diálogo es posible si dentro de este diálogo están también los actores de la lucha del pueblo boliviano, forman parte los entes cívicos para poder uno decir su verdad, para que no se distorsione la historia de nuestro país y para que precisamente haya un reencuentro entre los bolivianos. Yo creo que nosotros entre bolivianos somos hermanos y no hay un problema en sí, digamos, que nos divida, no hay regionalismo, no hay racismo, como muchas veces nos han querido hacer ver los gobernantes. Esa división que ellos en la fantasía nos han creado fue demostrado de que no existe cuando nos unimos en esa lucha precisamente con un solo objetivo, que era sacar al tirano del poder que cometió un fraude, ¿no? Entonces, creo que deben participar estos actores, el civismo, la sociedad civil, las plataformas mismas que fueron actores de este proceso histórico, ¿no? Y de liberación de nuestro país. Muchísimas gracias, diputada Áñez. ¿Cuál es la respuesta desde el Movimiento al Socialismo, diputado Juanito Angulo? Usted ha escuchado ahí las declaraciones del jefe nacional de Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa, también la posición que tiene Comunidad Ciudadana en la voz del diputado Guiteras y la posición que tiene Creemos. ¿Qué responde el Movimiento al Socialismo a todo esto, por favor? Mira, liberar a la señora Áñez, liberar a sus ministros, que en este momento está en curso su proceso. ¿Bajo qué argumento? Los hechos que han cometido, los hechos fácticos evidentes, no se pueden negociar. Es falta de respeto ante el pueblo boliviano. El pueblo boliviano ha sido muy claro. Justicia. La única forma de la reconciliación, de la paz que está pidiendo el señor Carlos de Mesa, es en torno a la verdad, en torno a la justicia de los 36 muertos, más de 800 heridos, más de 1.500 detenidos de manera arbitraria, vulnerando sus derechos, sus garantías constitucionales. No podemos eximir de responsabilidades los hechos de corrupción. ¿Cuánto de daño económico han cometido? Han desfalcado totalmente el Estado. Lo que se ha construido, lo que se ha hecho cerca de más de 13 años. Y es más, el señor Carlos de Mesa no tiene moral de hablar de la reconciliación. No tiene moral de hablar de la justicia. En 2003 fue cómplice del masacre de la Ciudad del Alto, más de 65 muertos. Y hoy también es cómplice del masacre del golpismo que ha vivido el país. Es más, se ha aclarado contundentemente, se ha desvirtuado contundentemente con documentos, mediante un proceso de investigación, que no hubo fraude, solamente fue una bandera política para persuadir al pueblo boliviano. Por eso es que se han absuelto muchos casos a los que se han iniciado procesos judiciales contra las autoridades electorales a nivel departamentales, como también a nivel nacionales. No han mostrado ni una prueba de lo que es la figura del fraude. Se está mostrando, tenemos documentos fehacientes que el pueblo boliviano es testigo de lo que ha sido el golpismo que ha vivido el pueblo boliviano. En ese aspecto, esas afirmaciones son netamente políticos con el fin de proteger a su aliado política, como es la señora Áñez, sus exministros, quienes tienen que someterse a la justicia, a nuestra ley, a nuestra constitución política del Estado por los hechos que han cometido. Muy bien, muchísimas gracias. Les digo a nuestros invitados, al diputado Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana, a don Juanito Angulo, diputado del Movimiento, diputada de siempre en estos, con el respeto correspondiente, con
con la altura correspondiente, con la firme intención y con el objetivo claro de que la gente que está en sus casas pueda escuchar a unos y otros y pueda sacar sus conclusiones, entender qué es lo que se opina desde un lado, desde el otro, desde un frente, desde el otro frente. Esto es profundamente democrático y de esto se trata, de que la gente pueda escuchar a unos y a otros y saque sus propias conclusiones en base a las argumentaciones y posiciones que se fijan. Gracias nuevamente, muy buenas noches, que tengan un muy buen inicio de semana, que despidan muy bien marzo y a recibir muy bien abril. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.